Existen dinastías que acumulan tanto poder y tragedia que parecen desafiar las leyes de la realidad, viviendo suspendidas entre el brillo del oro más puro y la oscuridad de una maldición ineludible. Hoy nos adentraremos en la vida de la única sobreviviente que ha visto caer, uno tras otro, a los miembros de la familia más icónica y devastada de los Estados Unidos. Prepárate para conocer la verdadera historia de resistencia y soledad en la cima del mundo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Publicamos un video nuevo todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de esta historia y déjanos un comentario, contando desde dónde nos escuchas y a qué hora nos ves. Existen ciertos linajes cuyos apellidos resuenan con una fuerza superior a la de simples nombres, funcionando más bien como himnos nacionales que evocan poder, ambición y tragedia. En los anales de la historia estadounidense, jamás ha existido una dinastía más deslumbrante, más influyente y, simultáneamente, tan profundamente marcada por la fatalidad como el clan Kennedy. Estamos habituados a observarlos a través de las filmaciones granulosas de la cronología oficial. Visualizamos sonrisas perfectas, pieles doradas por el sol del Atlántico, veleros surcando hacia un horizonte de éxito, eterno y una sensación de verano, perpetuo en la residencia familiar de Hyannisport. Sin embargo, tras ese escaparate de triunfo absoluto, se oculta una de las realidades más sombrías y brutales del siglo XX. La biografía de Caroline Kennedy no es simplemente la historia de la hija de un presidente. Es la crónica de una supervivencia casi milagrosa en el epicentro de una explosión constante. Mientras el mundo entero veneraba la leyenda de Camelot, esa niña, nacida entre la riqueza de negocios dudosos y las maniobras políticas de alto nivel, se transformaba paso a paso en la única guardiana viva de las ruinas de un imperio caído. Para entender la magnitud de su soledad actual, primero debemos comprender la altura desde la cual se precipitó su familia. El colapso de los Kennedy fue tan espectacular y catastrófico como el de los Romanov, pero no ocurrió en un sótano oscuro de Siberia, sino bajo los reflectores de millones de cámaras de televisión en vivo, ante los ojos de una nación que primero los coronó como reyes y luego observó con una mezcla de horror y fascinación su metódica destrucción. Para comprender la magnitud del derrumbe, debemos analizar la solidez de los cimientos erigidos por un hombre obsesionado con la gloria. Joseph Patrick Kennedy y Jacqueline Kennedy, la madre de Caroline, invirtieron sumas que hoy equivaldrían a decenas de millones de dólares en la restauración de los interiores. Importaron porcelana francesa de Limoges, muebles antiguos de la época de Luis XV y transformaron los salones oficiales en un museo de exceso refinado. Caroline vivía en una burbuja de opulencia que el ciudadano común no podía siquiera imaginar, mientras millones de niños estadounidenses jugaban en patios de tierra. Ella montaba a su pony llamado Macaroni en el jardín sur de la Casa Blanca, bajo la vigilancia constante de agentes del servicio secreto, cuyos salarios y equipos de protección costaban al Estado miles de dólares diarios. Caroline tenía un chef personal que preparaba cualquier capricho con ingredientes traídos en aviones desde Europa. Su habitación estaba inundada de juguetes enviados por reyes, emperadores y presidentes de todo el mundo, desde muñecas con vestidos de alta costura hasta baratijas de oro macizo, cuyo valor podría haber mantenido a una familia de clase trabajadora durante décadas. Pero detrás de este brillo cegador, el clan Kennedy escondía secretos que eran mucho más aterradores que cualquier escándalo político. La obsesión de Joe Kennedy por la perfección física y mental llevó a la tragedia de Rosemary Kennedy, la tía de Caroline, en 1941, temiendo que la inestabilidad y los cambios de humor de su hija dañaran la carrera política de sus hermanos. Joe ordenó que le realizaran una lobotomía prefrontal. Cuando ella tenía solo 23 años, la operación salió catastróficamente mal, dejando a Rosemary con la capacidad mental de una niña de 2 años.
simplemente la borraron de la historia oficial, escondiéndola en un centro privado durante décadas, prohibiendo mencionar su nombre para no manchar la imagen de la familia perfecta. Caroline creció en este mundo donde el éxito era la única opción, y cualquier falla significaba la desaparición literal. El poder político de su padre en 1960 era absoluto. JFK no solo gobernaba un país, era un ídolo global. Su fortuna personal, un fideicomiso establecido por su padre, le permitía despreciar el salario presidencial, donándolo íntegramente a la caridad, porque el dinero de los Kennedy era tan inmenso que los pagos del gobierno eran calderilla para ellos. Poseían aviones privados, cuando eso era un lujo inalcanzable. Incluso para las estrellas de Hollywood, sus fiestas en la Casa Blanca contaban con el champán francés más caro, servido en cristalería de Baccarat, mientras Frank Sinatra y Marilyn Monroe susurraban secretos al oído del poder. Caroline era el diamante en la corona de este imperio, la pequeña princesa del Camelot, cuyas fotos en las portadas de las revistas vendían millones de ejemplares, simbolizando una esperanza que estaba a punto de ser triturada. Sin embargo, este exceso tenía un precio que el destino estaba a punto de cobrar con intereses sangrientos. Los Kennedy construyeron su palacio sobre una base de ambiciones que rayaban en la ibris, la arrogancia desafiante hacia los dioses. Joseph Kennedy solía decir: no nos interesan los segundos puestos. El segundo puesto es para los perdedores. Este lema se convirtió en su maldición. Actuaron como deidades modernas, olvidando que los antiguos dioses siempre exigían sacrificios de sangre. En 1963, el Camelot estaba en su apogeo. John Kennedy se preparaba para la reelección. Jacqueline era un ícono de estilo mundial y Caroline, junto a su pequeño hermano John Jr., eran los niños más amados de América. Pero el imperio ya mostraba grietas profundas, rumores de conexiones con la mafia de Chicago para ganar elecciones, enfermedades crónicas del presidente, ocultas con dosis masivas de anfetaminas y esteroides, e infidelidades constantes que Jacqueline soportaba con una dignidad gélida. La grandeza requería una alimentación constante de mentiras. El 22 de noviembre de 1963, el mundo de Caroline Kennedy explotó en 1000 pedazos. Tenía solo 5 años. Ese día, en Dallas, Texas, 3 disparos de un rifle no solo terminaron con la vida del presidente, destruyeron la realidad misma. Cuando la limusina descubierta giró en la calle Elm, el mundo de Caroline aún olía al perfume caro de su madre y estaba bañado por el sol. Segundos después se convirtió en una pesadilla de gritos, pánico y un traje rosa de Chanel empapado de sangre y fragmentos del cráneo de su padre. Jacqueline Kennedy, al regresar a Washington, mostró la misma voluntad de hierro que los Romanov en sus últimas horas. Se negó a quitarse el traje manchado de sangre, diciendo la famosa frase: «Quiero que vean lo que han hecho». A sus 5 años, Caroline tuvo que enfrentarse a una verdad que ningún niño debería conocer: que todo el poder, todos los millones de dólares y todos los agentes armados no pueden protegerte de una bala en la cabeza. En el funeral, el mundo vio a Caroline, una pequeña figura vestida de luto que sostenía la mano de su madre, mientras su hermano de 3 años saludaba al ataúd. Fue el fin del primer capítulo del imperio, pero lo que Jacqueline Kennedy no comprendía en ese momento, y que Caroline solo procesaría décadas después, es que Dallas fue solo la apertura de las compuertas de un embalse de tragedia. La muerte de su padre no fue una tragedia aislada, sino el inicio de una cosecha sistemática de la parca sobre su linaje. La maldición que Joseph Kennedy había traído con su insaciable hambre de gloria apenas estaba comenzando a cobrar sus deudas más caras. Por delante vendrían años de exilio dorado, nuevos asesinatos, sobredosis de primos, en hoteles baratos y accidentes aéreos. En la oscuridad del océano, en aquel noviembre de 1963, Caroline no sabía que ella era la elegida para sobrevivir a todos, para ser la última en apagar la luz de un sueño, que se convirtió en una pesadilla hereditaria. No sabía que su apellido
sería al mismo tiempo su mayor tesoro y la cadena más pesada de la historia. El asesinato de John Fitzgerald Kennedy no fue solo el fin de una presidencia, fue la explosión de una burbuja de cristal que protegía a toda una familia de las garras de la realidad. Tras el entierro en el cementerio de Arlington, Caroline Kennedy, con apenas 6 años, se convirtió en una propiedad pública, un símbolo de la pérdida nacional. Mientras otras niñas de su edad jugaban sin preocupaciones, ella vivía bajo la sombra de un padre que ya no era un hombre, sino un mártir de mármol, pero la tragedia, lejos de saciarse con la sangre del presidente, parecía haber desarrollado un apetito insaciable por el linaje Kennedy. Jacqueline, la viuda de América, comenzó a vivir en un estado de paranoia constante, una intuición materna, aterradora, que le decía que sus hijos eran los siguientes en la lista de un destino que exigía la extinción total de su estirpe. Esta desesperación por escapar de la maldición estadounidense llevaría a Caroline a un exilio rodeado de una riqueza aún más obscena y vulgar que la de la Casa Blanca. Una fortuna que no venía de la política, sino de los océanos y el petróleo, de un hombre que el mundo veía como un pirata moderno. Aristóteles Onassis, para 1968, 5 años después de Dallas, la familia Kennedy intentó un movimiento desesperado para recuperar el trono perdido. Robert Bobby Kennedy, el tío de Caroline y el hombre que se había convertido en su figura paterna sustituta, decidió presentarse a la presidencia. Bobby era el heredero del carisma y de los enemigos de su hermano. Para Caroline, el tío Bobby era el ancla que mantenía unido lo poco que quedaba del Camelot original. La fortuna de los Kennedy se volcó nuevamente en una campaña electoral frenética. Se gastaron millones de dólares en vuelos privados, publicidad televisiva y una maquinaria política que parecía imparable. Pero en junio de 1968, en los pasillos de un hotel en Los Ángeles, el horror se repitió con una simetría diabólica. Bobby Kennedy fue ejecutado a quemarropa en la cocina del Hotel Ambassador. Caroline, que entonces tenía 10 años, tuvo que observar cómo el segundo pilar de su mundo se derrumbaba. El impacto de este segundo asesinato fue lo que finalmente quebró la resistencia de Jacqueline. «Si están matando a los Kennedy, mis hijos son los siguientes», gritó en la intimidad de su residencia en Nueva York. Fue en ese momento cuando decidió que la única forma de salvar a Caroline y John era sacarlos de los Estados Unidos, lejos de la política, lejos del servicio secreto y lejos de la mirada de una nación que parecía alimentarse de su dolor. Entra en escena Aristóteles Onassis, un magnate naviero griego, cuya fortuna en 1968 se estimaba en más de 500 millones de dólares de la época, lo que hoy equivaldría a más de 4.000 millones de dólares estadounidenses. Onassis no solo era rico, era el dueño de los mares. Poseía una flota de superpetroleros que movían la energía del planeta y una isla privada llamada Scorpios, un paraíso fortificado en el mar Jónico. El matrimonio de Jacqueline con Onassis, en octubre de 1968, fue visto por Caroline como una traición al mito de su padre, pero para su madre era una póliza de seguro de vida comprada con oro y diamantes. Caroline pasó de la sobria elegancia de Georgetown a la opulencia extravagante y casi bárbara del imperio Onassis. El yate de su nuevo padrastro, el Christina O, era un monumento al exceso. Taburetes de bar forrados con piel de prepucio de ballena, grifos de oro sólido, obras de El Greco en las paredes de los camarotes y una tripulación de más de 60 personas dedicada exclusivamente a satisfacer los caprichos de la familia. Caroline se encontró viviendo en una jaula de oro, donde el champán fluía como el agua y los invitados eran las personas más poderosas del mundo, desde Winston Churchill hasta las estrellas de Hollywood más brillantes. Sin embargo, Scorpios no era el refugio que Jacqueline esperaba. Caroline, ahora una adolescente, se vio atrapada entre dos mundos. En la isla estaba rodeada de lujos inconcebibles,
playas privadas con arena traída especialmente desde el norte de África, jardines tropicales mantenidos por un ejército de jardineros y una seguridad privada que patrullaba las costas con ametralladoras. Pero el precio de este aislamiento era el acoso constante de los paparazzi. Caroline se convirtió en el objetivo principal de Ron Galella y otros fotógrafos que la perseguían por todo el mundo, intentando capturar una imagen de la hija de la nación en su exilio griego. La privacidad, ese lujo que ni siquiera un Onassis podía comprar con sus millones, desapareció por completo. Caroline creció bajo el lente de cámaras que esperaban verla llorar, caer o rebelarse. Esta presión psicológica comenzó a forjar en ella una coraza de frialdad y silencio que la definiría por el resto de su vida. Mientras tanto, en Estados Unidos, lo que quedaba del imperio político de los Kennedy se hundía en el escándalo y la decadencia moral. Edward Ted Kennedy, el hermano menor del padre de Caroline y el último de los hijos de Joe Kennedy, protagonizó en 1969 el incidente de Chappaquiddick. Un coche sumergido, una secretaria muerta y un Kennedy, que huyó de la escena dejando a la mujer ahogarse mientras él intentaba proteger su carrera política. Este evento marcó el fin definitivo de la autoridad moral de la dinastía. Caroline observaba desde la distancia cómo el apellido que su padre había llevado a la gloria se convertía en sinónimo de negligencia y derecho divino mal utilizado. Los primos de Caroline, la nueva generación de los Kennedy, comenzaron a caer uno por uno en la espiral de las drogas y el exceso. Con fortunas heredadas que les permitían vivir sin trabajar, se entregaron a una vida de autodestrucción en hoteles de lujo y clubes nocturnos de Nueva York. Caroline, por el contrario, comenzó a refugiarse en los libros y el estudio, una decisión que muchos historiadores ven como un intento consciente de desmarcarse de la toxicidad que estaba consumiendo a su familia. La muerte de Onassis en 1975 devolvió a Caroline y a su madre a Nueva York, pero ahora con una herencia adicional que sumaba millones de dólares a la ya inmensa fortuna Kennedy. Tras una batalla legal feroz con la hija de Onassis, Cristina, Jacqueline logró asegurar cerca de 26 millones de dólares. Más de 130 millones hoy en día. Caroline regresó a un Estados Unidos que ya no la veía como una niña, sino como la heredera de una tragedia nacional. En los años 70, mientras Nueva York se hundía en el caos y la crisis económica, Caroline caminaba por el Central Park rodeada de escoltas invisibles, asistiendo a las mejores escuelas del Upper East Side. Su riqueza era tan vasta que podía comprar edificios enteros, pero vivía en un apartamento que funcionaba como un búnker de alta seguridad. Fue en esta época cuando Caroline empezó a notar que la maldición no solo mataba a hombres Kennedy, sino que también destruía la psique de quienes quedaban vivos. Vio a su madre luchar por encontrar una identidad más allá de ser la viuda del presidente o la esposa del magnate. Vio a su hermano John, el príncipe de América, luchar bajo el peso de las expectativas de una nación que quería que fuera el próximo presidente antes de que terminara la universidad. Caroline, siendo la mayor y la más observadora, comprendió que el apellido Kennedy era una marca comercial de $1,000 millones que devoraba a sus portadores. Se propuso una meta casi imposible: ser una Kennedy que no terminara en la portada de los periódicos por un escándalo o un funeral. La década de los 80 trajo una paz superficial. Caroline se graduó en Harvard, trabajó en el Museo Metropolitano de Arte y se casó con Edwin Schlossberg, un hombre alejado del mundo de la política y el brillo de los Kennedy. Parecía que por fin una Kennedy había logrado burlar al destino. Llevaba una vida discreta centrada en sus 3 hijos, alejándose de las cámaras y de la ambición de sus primos. Pero como veremos, la maldición de los Kennedy no olvida una deuda pendiente. En mayo de 1924, la matriarca del clan, Jacqueline Kennedy Onassis, murió en su lujoso apartamento de la Quinta Avenida de Nueva York a causa de un linfoma.
Su muerte no solo fue el fin de un icono global, sino la desaparición del escudo protector de Caroline. Jacqueline murió rodeada de una fortuna que los expertos estimaron en más de 200 millones de dólares de la época, incluyendo una colección de joyas que fue subastada por Sotheby's en un evento que paralizó al mundo. Caroline heredó no solo una suma astronómica, sino la responsabilidad de gestionar el legado emocional de una mujer que había sido la reina sin corona de América. Pero con la muerte de Jackie, el peso de la dinastía cayó directamente sobre los hombros de Caroline y su hermano John. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Publicamos un video nuevo todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de esta historia y déjanos un comentario, contando desde dónde nos escuchas y a qué hora nos ves. Tu apoyo hace posible que estas verdades salgan a la luz. Para entender lo que sucedió después, debemos mirar al hombre que representaba todas las esperanzas del Camelot. John Fitzgerald Kennedy Jr. John era en 1999 el hombre más fotografiado del planeta. Con su revista George, intentaba fusionar la política con el espectáculo, una apuesta que le estaba costando millones de dólares en pérdidas mensuales, pero que mantenía viva la llama del apellido. Mientras Caroline buscaba el silencio, John buscaba el cielo. Su relación era la de dos náufragos en una balsa de oro. Ella era la prudencia y él era el riesgo. En julio de 1999, la familia se preparaba para la boda de una de sus primas en Hyannisport. John, que acababa de comprar un avión Piper Saratoga II HP, valorado en unos $300,000, decidió volar él mismo desde Nueva Jersey hasta Martha's Vineyard junto a su esposa, Caroline Bessette, y su cuñada. Caroline, por razones que hoy parecen dictadas por una premonición divina, no subió a ese avión. Se quedó en su residencia esperando una llamada de confirmación que nunca llegaría. El 16 de julio de 1999, el Piper Saratoga desapareció de los radares sobre las aguas del Atlántico. Lo que siguió fueron 3 días de una agonía mediática que recordó a los peores momentos de Dallas y Los Ángeles. Caroline Kennedy revivió el horror de su infancia, pero esta vez con la conciencia de una adulta que sabía que el mar rara vez devuelve lo que se lleva. La Marina de los Estados Unidos desplegó una operación de búsqueda que costó millones, utilizando sonares de alta tecnología y buzos especializados. El mundo entero observaba las pantallas de televisión, esperando un milagro para el hijo de América, pero la maldición de los Kennedy no conoce los milagros. El 21 de julio, los buzos encontraron los restos del avión a 35 metros de profundidad. John estaba todavía en su asiento de piloto con las manos aferradas a los controles, como si hubiera intentado luchar contra el destino hasta el último segundo de conciencia. El informe oficial de la NTSB reveló una verdad técnica escalofriante: desorientación espacial del piloto debido a la bruma nocturna. John no pudo distinguir el horizonte del océano. En la oscuridad total pensó que estaba subiendo, cuando en realidad estaba descendiendo en espiral hacia su tumba. Para Caroline, la noticia fue el golpe de gracia. En una sola noche, pasó de ser la hermana protegida a ser la última sobreviviente. La sole survivor. Había enterrado a su padre, a su madre, a sus tíos y ahora al hermano que amaba más que a su propia vida. Caroline tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su existencia: permitir que las cenizas de su hermano fueran esparcidas en el mar, el mismo elemento que le había arrebatado a su padrastro. Onassis, y que ahora devoraba al último heredero varón del Camelot. Con la muerte de su hermano, Caroline Kennedy heredó la totalidad de la fortuna de su rama familiar, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas de los Estados Unidos, con un patrimonio neto que hoy supera los $300 millones. Poseía fincas masivas en Martha's Vineyard, como Redgate Farm, una propiedad de 140 hectáreas valorada en más de $65 millones, residencias de lujo en Manhattan
y una colección de arte y archivos históricos que no tiene precio. Pero este dinero era en esencia dinero de sangre. Cada dólar en su cuenta bancaria representaba a un familiar muerto. Caroline se encontró en una posición única y aterradora en la historia mundial. Era la única persona viva capaz de contar la historia interna del Camelot. Pero su reacción fue el silencio absoluto. Se retiró de la vida pública durante años, refugiándose en el anonimato de su matrimonio con Edwin Schlossberg y la crianza de sus 3 hijos, Rose, Tatiana y Jack. Durante los primeros años del siglo XXI, Caroline Kennedy se convirtió en un fantasma de la alta sociedad neoyorquina. Se dedicó a la filantropía discreta, donando millones a la educación pública y trabajando en la biblioteca de su padre, intentando que el nombre Kennedy fuera recordado por sus libros y no por sus tragedias. Pero la nación no estaba dispuesta a dejarla ir. Cada vez que había una crisis política, el nombre de Caroline surgía como la salvadora de la dinastía. Los demócratas le suplicaban que reclamara el asiento de senadora que una vez ocupó su tío Robert y luego Hillary Clinton. Ella, sin embargo, conocía el precio de entrar en la arena política. Había visto a su padre y a sus tíos ser asesinados por buscar el poder y había visto a su hermano morir por la presión de ser lo que la nación esperaba de él. Caroline Kennedy entendió que para un Kennedy la política no era una carrera, era una sentencia de muerte. Sin embargo, Caroline finalmente decidió romper su silencio en 2008, un movimiento que sorprendió al mundo. Durante casi una década tras la muerte de su hermano, Caroline Kennedy vivió como una sombra rica y silenciosa en el corazón de Manhattan. Mientras la prensa se preguntaba si el nombre Kennedy finalmente se desvanecería en los libros de historia, ella estaba ejecutando una maniobra de preservación que nadie vio venir. En 2008, Caroline decidió romper su búnker de privacidad por una sola razón: Barack Obama. Al darle su apoyo público, Caroline no solo bendijo a un candidato, sino que transfirió el capital político de su padre, una moneda que no se puede imprimir en el tesoro, pero que vale más que todo el oro de Fort Knox, a una nueva generación. Este movimiento la sacó de las sombras y la devolvió al centro del tablero mundial, pero esta vez no como la hija huérfana, sino como una mujer de Estado. La respuesta de Caroline Kennedy ante el caos fue el exilio diplomático de alto nivel. En 2003, el presidente Obama nombró a Caroline Kennedy como embajadora de los Estados Unidos en Japón. Caroline pasó a gestionar la relación con la tercera economía más grande del mundo, supervisando tratados comerciales de miles de millones de dólares y la presencia de más de 50,000 tropas estadounidenses en suelo japonés. Su llegada a Tokio fue un evento imperial. Miles de personas se agolparon en las calles solo para ver pasar su carruaje hacia el Palacio Imperial para presentar sus credenciales al emperador Akihito. En Japón, Caroline no era una diplomática común, era la encarnación viviente de la mística estadounidense. Manejó crisis de seguridad nacional y tensiones militares con una gélida eficiencia que recordó a la disciplina militar de su abuelo, Joe. Mientras ocupaba este cargo, su patrimonio personal seguía creciendo, alimentado por inversiones estratégicas en bienes raíces y el fideicomiso familiar que, según documentos públicos, le generaba ingresos anuales de entre 12 y 30 millones de dólares solo en dividendos. Pero mientras Caroline caminaba por los pasillos de mármol del poder en Tokio, el resto del clan Kennedy en Estados Unidos estaba protagonizando un naufragio moral sin precedentes. La comparación es brutal. Mientras Caroline mantenía la dignidad del apellido, su primo Robert F. Kennedy Jr. se convertía en una figura de controversia mundial, arrastrando el nombre del tío de Caroline por el fango de las teorías de conspiración y un pasado marcado por la adicción que casi le cuesta la vida. La cuarta generación de los Kennedy, los hijos de los tíos de Caroline, empezaron a caer como fichas de dominó ante la misma oscuridad que mató a sus padres. En 2002, Mary Richardson Kennedy, la esposa de Robert Jr.,
se ahorcó en su granero tras años de luchar contra la depresión y el peso asfixiante de ser una Kennedy por matrimonio. Caroline tuvo que observar desde Japón como otra tragedia. Se sumaba a la lista negra del clan, un recordatorio de que entrar en el círculo de su familia era para muchos una sentencia de muerte psicológica. La fortuna de los Kennedy, estimada en su conjunto en más de $1.200 millones, se convirtió en una herramienta de autodestrucción para muchos de sus miembros. Jóvenes herederos que nunca habían trabajado, un día en su vida se encontraban con fondos fiduciarios de decenas de millones de dólares, lo que les permitía financiar estilos de vida marcados por el exceso en hoteles de lujo de Palm Beach y centros de rehabilitación en Malibú. El contraste con Caroline era absoluto. Ella utilizaba su parte de la fortuna, una tajada de más de 300 millones, para financiar bibliotecas, museos y misiones diplomáticas, mientras sus parientes gastaban la suya en abogados para evitar la cárcel o en sustancias para olvidar su apellido. Caroline se convirtió en la Kennedy buena, la única que los historiadores y la élite política respetaban, pero ese respeto la aisló aún más del resto de su familia. Se dice que en las reuniones familiares, en Hyannisport, Caroline es una figura distante, una reina madre, que observa con tristeza cómo el imperio que su padre dio la vida por construir se desintegra en manos de parientes incompetentes. En 2019, la maldición volvió a golpear directamente al corazón de la nueva generación. Saoirse Kennedy Hill, la nieta de Robert Kennedy y sobrina segunda de Caroline, murió de una sobredosis accidental en la misma propiedad de Hyannis, por donde Caroline solía jugar de niña. Tenía solo 22 años. Su muerte fue un eco escalofriante de la sobredosis de David Kennedy en 1984. Para Caroline fue la prueba definitiva de que no importaba cuántos miles de millones tuvieran en el banco. El linaje Kennedy estaba infectado por una melancolía biológica y una ansia de riesgo que no se podía curar con dinero. Caroline Kennedy ha tenido que enterrar a más familiares que casi cualquier otra figura pública en la historia contemporánea, desarrollando una resiliencia que muchos describen como robótica, pero que ella ve como una necesidad para no hundirse en el mismo abismo que sus primos. Hoy en día, Caroline Kennedy desempeña un papel similar en Australia, donde fue nombrada embajadora en 2022. Allí maneja la alianza militar AUKUS, un acuerdo de submarinos nucleares y tecnología de defensa valorado en $8.000 millones. Es una posición de poder absoluto donde sus decisiones afectan la estabilidad de toda la región del Indo-Pacífico. Caroline se ha convertido en la Kennedy más poderosa de la historia, superando en longevidad política a su propio padre. Pero esta cima del poder la encuentra en una soledad casi total. Sus hijos Jack, Rose y Tatiana han crecido bajo su estricta disciplina de silencio, manteniéndose alejados de la droga de la política electoral, intentando ser los primeros Kennedy en 3 generaciones que no terminan como mártires o parias. Caroline Kennedy es, en este momento, la única dueña de los secretos más profundos de la dinastía. Posee los diarios de su madre, las cartas privadas de su padre y el conocimiento de lo que realmente ocurrió en las sombras de la Casa Blanca y Escorpios. Su fortuna le permite vivir en una esfera de influencia que pocos seres humanos alcanzan. Pero cada paso que da está vigilado por los fantasmas de Dallas y Martha's Vineyard. Se dice que Caroline nunca sube a un avión pequeño y que su seguridad personal es comparable a la de un jefe de Estado, incluso cuando no está en misiones oficiales. El miedo es el compañero invisible de su riqueza. Hoy, en las primeras décadas del siglo XXI, Caroline Kennedy Schlossberg no es solo una diplomática de carrera o una heredera multimillonaria. Es el archivo viviente de una era que definió el alma de los Estados Unidos. Se sienta en la cima de una fortuna que, según las estimaciones más conservadoras, supera con creces los $300 millones, una cifra que crece cada año, gracias a un complejo entramado de fideicomisos, familiares y propiedades inmobiliarias.
Pero para Caroline, este dinero nunca ha sido una fuente de alegría, sino una herramienta de aislamiento y protección. Para entender el estado actual de la fortuna de Caroline, debemos mirar hacia atrás, a un momento de desgarro financiero y emocional que ocurrió en 1996, la legendaria subasta de los bienes de Jacqueline Kennedy Onassis en Sotheby's. Caroline, en un movimiento que muchos vieron como una necesidad de limpiar la casa de fantasmas, puso a la venta 5.914 lotes de objetos personales de su madre. Fue un evento que generó 34,5 millones de dólares de la época, más de 65 millones hoy. Pero lo que se vendió allí no fue solo arte. Se vendieron los encendedores de oro de JFK, los collares de perlas falsas de Jackie, incluso el escritorio donde se firmaron tratados nucleares. Caroline observó cómo extraños pagaban fortunas por fragmentos de su infancia. El icónico anillo de compromiso que Onassis le dio a Jackie se vendió por 2,6 millones. Ese dinero, sumado a la venta de la propiedad de Martha's Vineyard, Redgate Farm, por la que Caroline recibió 65 millones de dólares. En 2020, ha consolidado un imperio financiero que la sitúa en una esfera de riqueza que no necesita de la aprobación de nadie. Ella ha transformado el legado trágico en una solvencia gélida y eterna. Sin embargo, el mayor éxito de Caroline Kennedy no se mide en dólares, sino en la supervivencia de sus 3 hijos, Rosette, Tatiana y Jack Schlossberg. Caroline ha ejecutado sobre ellos una forma de cirugía psicológica para extirpar el gen de la autodestrucción Kennedy. A diferencia de sus primos, que buscaban la cámara y el escándalo, los hijos de Caroline han sido criados en un anonimato casi monacal. Se les prohibió usar su apellido Kennedy para obtener ventajas fáciles. Rose es una graduada de Harvard que se dedica al arte y al cine independiente. Tatiana es una periodista de investigación sobre el cambio climático para el New York Times, y Jack, el único nieto varón de JFK, se graduó en la Facultad de Derecho de Harvard y Yale, manteniendo un perfil de inteligencia y sarcasmo, punzante que recuerda más a la dignidad de su abuelo que a la impulsividad de su tío John. Caroline ha logrado algo que parecía imposible: crear una generación de Kennedy que no consumen drogas, que no estrellan aviones y que no mueren en hoteles. Ella ha limpiado la sangre de la familia a través de la educación y el silencio, rompiendo aparentemente el ciclo de martirio que Joy Kennedy inició un siglo atrás. Pero este orden interno contrasta violentamente con el caos exterior que aún rodea al apellido. El conflicto público y gélido entre Caroline y su primo Robert F. Kennedy Jr. es la representación final de la división del imperio. Mientras RFK Jr. utiliza el nombre de la familia para alimentar retóricas de conspiración y divisiones políticas que Caroline considera una traición al legado intelectual de su padre, ella ha respondido con la única arma que conoce: el desprecio institucional. Ella representa la rama real de la familia, la que mantiene los lazos con la Casa Blanca y las embajadas. Mientras el resto del clan se desintegra en una lucha por la relevancia en las redes sociales, Caroline ha dejado claro que para ella ser una Kennedy es una responsabilidad diplomática, no un espectáculo de circo. Cuando Caroline ya no esté, es probable que la marca Kennedy se divida para siempre entre el mito histórico, purificado que ella custodia, y la parodia mediática que representan sus parientes más ruidosos. A sus años, Caroline Kennedy Schlossberg observa el mundo desde sus residencias de lujo con la mirada de quien ha visto el fin de los tiempos varias veces. Su vida es una paradoja de opulencia y precaución. Vive en una cápsula de Camelot, rodeada de los objetos que una vez pertenecieron a los hombres más poderosos de la tierra, pero que para ella son solo recordatorios de lo que el mundo le arrebató. Al final del día, Caroline Kennedy es el monumento final a la ambición de Joseph Kennedy. Él quería que sus hijos gobernaran el mundo. 3 de ellos murieron en el intento,
Pero Caroline, la nieta que él vio nacer en los días de gloria, ha terminado gobernando a su manera a través de la diplomacia, el dinero y sobre todo la supervivencia. Ha vencido a la maldición, simplemente negándose a jugar su juego de riesgo y exposición, mientras que sus antepasados buscaban la luz de los proyectores y terminaron encontrando la oscuridad de la tumba. Caroline buscó la sombra y encontró la permanencia. Ella es el éxito final del clan, pero es un éxito teñido de una melancolía que ningún cheque de $300 millones puede compensar. Es la mujer que lo tiene todo, excepto a las personas con las que le gustaría compartirlo. Cuando Caroline Kennedy finalmente cierre los ojos por última vez, el siglo XX estadounidense terminará oficialmente. Con ella se irá la última conexión, directa con el hombre que prometió la luna y con la mujer, que enseñó al mundo cómo sufrir con elegancia. Sus hijos heredarán una fortuna que los hará inmensamente poderosos, pero Caroline se llevará consigo la verdadera esencia de la tragedia. Ella ha sido la testigo del naufragio, la que se quedó en la orilla, contando los cuerpos y reconstruyendo el barco con pedazos de madera astillada y oro fundido. Ha cumplido su misión, ha salvado el apellido, ha protegido a sus hijos y ha mantenido el secreto. Pero el costo de esa victoria ha sido una vida vivida en el velatorio perpetuo de una dinastía que fue demasiado brillante para este mundo. Este es el final de la terrible y majestuosa historia de la mansión de los Kennedy, un lugar que ya no es una dirección física, sino un estado mental de poder, riqueza y dolor infinito. Camelot ya no existe en los mapas, solo existe en los ojos de Caroline Kennedy, la última princesa de una nación que nunca quiso dejar de ser súbdita de su tragedia.